Torturaba hasta la muerte a los pandilleros. La PNC hace un descubrimiento de infarto en el Secot luego de llevar a cabo un cateo e investigación en donde lo que vieron los dejaron sin palabras. Pero ¿por qué Bukele permitió todo esto? ¿Se volvió loco? Hoy descubrirás toda la verdad detrás de este presidente. La Policía Nacional Civil PNC, que durante años había actuado en línea con las políticas de Nayib Bukele, comenzó una investigación en secreto. Lo hacían en silencio, con cautela, como quien camina en una habitación llena de cristales. El Secot no era una prisión cualquiera, era un símbolo nacional. Era la joya de la corona en la estrategia de seguridad del presidente. Meterse ahí, aunque fuera para investigar, era prácticamente pisar un campo minado político. Sin embargo, había cosas que no cuadraban. Reportes internos hablaban de reclusos que desaparecían sin dejar rastro. Informes forenses que jamás llegaban. Comunicaciones interceptadas que hablaban de traslados especiales a zonas no registradas. Y un par de custodios que, al jubilarse, rompieron el silencio. Ahí dentro no todos mueren por causas naturales, y no todos salen en las estadísticas. Fue entonces cuando, por orden directa de una fiscal especializada en delitos institucionales, se emitió la orden judicial que autorizaba el ingreso no anunciado de una unidad especial de la PNC al Secot. El 3 de agosto a las 4 de la mañana, un convoy de vehículos tácticos rodeó las instalaciones. Nadie sabía nada, ni los medios, ni los custodios, ni siquiera el propio ministro de Seguridad. Era una operación silenciosa, casi suicida. Entraron con cámaras, forenses, fiscales y perros entrenados en detección de cuerpos humanos. Lo que estaban por descubrir iba a estremecer a toda Centroamérica. En el segundo módulo, al fondo de uno de los pasillos más restringidos del penal, había una celda que no figuraba en los planos oficiales. Estaba sellada con una reja doble y cubierta por una lámina metálica que simulaba una pared más. Nadie se suponía que pudiera entrar ahí. No tenía número, no tenía cerradura común. Ni siquiera los custodios sabían lo que había detrás. Pero cuando los agentes lograron abrirla, el hedor fue insoportable. Lo primero que vieron fueron montones de mantas, luego restos de zapatos, y después la imagen de que ninguno podrá borrar de su memoria: una pila de cuerpos en descomposición, amontonados unos sobre otros, como si fueran basura. No eran 1, ni 5, ni 20. Eran decenas, quizás cientos. La cifra exacta nunca se podrá saber con precisión, porque muchos estaban irreconocibles. El impacto fue tan brutal que algunos agentes tuvieron que salir a vomitar. La escena parecía sacada de un campo de exterminio. El suelo estaba cubierto de fluidos secos, las paredes rayadas con uñas, con frases talladas como «no merecía morir así» o «por favor, sácame de aquí». El silencio fue total. Nadie hablaba. Los peritos comenzaron a tomar fotos, a registrar cada centímetro. Algunos cuerpos tenían esposas en los tobillos, otros bolsas en la cabeza. La mayoría mostraba signos de tortura: huesos rotos, mordidas, quemaduras. Al parecer, esa celda no era un lugar de reclusión común. Era una cámara de castigo, con sentencia final. La noticia no tardó en filtrarse. Primero fue un periodista local quien, por medio de una fuente judicial, publicó en Twitter una frase que encendió el país. La prisión más moderna de América Latina tenía un secreto y apestaba a muerte. Luego, una cadena internacional publicó imágenes filtradas de la operación. Y finalmente, esa misma tarde, el fiscal general tuvo que salir a confirmar en conferencia de prensa que la PNC había encontrado más de 300 cuerpos sin identificar en una celda oculta del Secot. El país entero se congeló. Bukele no habló ese día, ni al siguiente, y su silencio fue más ensordecedor que cualquier discurso.
La oposición lo acusó de haber permitido una red de exterminio dentro de su modelo carcelario. Organismos internacionales exigieron respuestas inmediatas, y miles de ciudadanos salieron a las calles, ya no a aplaudir los mega arrestos, sino a exigir justicia por los muertos ocultos. Pero la verdadera bomba estalló una semana después, cuando se filtraron los primeros testimonios de excustodios que declararon ante la fiscalía. Uno de ellos, con identidad protegida, relató entre lágrimas: esa celda la llamaban la boca del infierno. Nadie salía de ahí. Era castigo para los que se rebelaban, para los que hablaban, para los que simplemente ya no eran útiles. Nos decían que no hiciéramos preguntas, que solo cumpliéramos órdenes. Pero cada semana veíamos cómo metían a alguien y nunca lo volvíamos a ver. La idea de que el Secot, símbolo de la supuesta victoria contra las pandillas, albergaba una fosa común oculta dentro de sus muros, cayó como una tormenta en la imagen de Bukele. Durante años había presumido ese penal como el ejemplo perfecto de orden, justicia y castigo para el crimen. Pero ahora el mundo comenzaba a cuestionar si en realidad no era un campo de exterminio encubierto. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene a continuación va a dejarte sin palabras. La mañana del hallazgo, mientras el sol apenas comenzaba a alzarse sobre las planicies que rodean el Secot, dentro del penal se respiraba un silencio tenso. No el silencio de la disciplina o el orden, sino el de algo que está a punto de reventar. Los custodios, sorprendidos por el ingreso no anunciado de la PNC, comenzaron a enviar mensajes por lo bajo. Algunos intentaron contactar a sus superiores. Otros simplemente observaron cómo su realidad comenzaba a desmoronarse. Esa misma tarde, la fiscalía ordenó el acordonamiento completo de los módulos 2 y 3. Forenses trabajaban sin descanso entre cadáveres que llevaban semanas, quizá meses, ocultos. La descomposición, la humedad y el encierro absoluto habían generado una escena dantesca. Se comenzaron a tomar muestras de ADN, se levantaron los primeros cuerpos para identificación, y lo que revelaron los exámenes forenses fue aún más perturbador. Muchas de las muertes no eran recientes. Algunas databan de finales de 2023, lo cual implicaba que los asesinatos sistemáticos se habían extendido durante más de 6 meses sin que nadie dijera nada. La presión mediática se volvió insoportable. Naciones Unidas solicitó acceso inmediato al penal. Human Rights Watch emitió un comunicado urgente en el que denunciaba posibles crímenes de lesa humanidad. Pero el gobierno salvadoreño guardaba silencio. Bukele seguía sin aparecer. Las redes, antes tan activas en su defensa, ahora estallaban en preguntas sin respuesta. ¿Quién autorizó los castigos? ¿Quién sabía de esa celda? ¿Por qué nadie lo detuvo? Pero el silencio no iba a durar para siempre. El 10 de agosto, Nayib Bukele reapareció en cadena nacional, con un rostro duro, más flaco de lo habitual. Habló durante casi 1 hora. El discurso fue ambiguo, contradictorio por momentos. Dijo que investigarían con total transparencia, pero también afirmó que el crimen no puede ser tratado con suavidad. Acusó a infiltrados dentro del sistema penitenciario de haber manipulado los protocolos y negó haber dado alguna vez la orden de ocultar cadáveres. Pero el daño estaba hecho y nadie le creyó del todo. A los pocos días comenzaron las filtraciones de los informes internos. Uno de ellos, fechado en noviembre de 2023, revelaba que la dirección del Secot había solicitado con urgencia cal para reducir el riesgo sanitario en el módulo de máxima seguridad. Cal para cuerpos en descomposición. Nadie pidió explicaciones en ese momento. Nadie sospechó, o nadie quiso hacerlo. Uno de los documentos más escalofriantes
fue el registro de ingresos a la celda secreta. Aparecían más de 370 hombres en menos de un año, y ninguno de ellos tenía registro de salida. Pero entonces, lo que ya era escandaloso, se volvió tenebroso. Una fuente protegida dentro de la fiscalía entregó un disco duro con grabaciones internas. Las cámaras del SECOT, que supuestamente solo grababan en espacios públicos del penal, también habían registrado lo que ocurría dentro del pasillo que conducía a la celda oculta. En los videos se veía a custodios llevando a los presos amarrados, a veces arrastrándolos. En otros se escuchaban gritos apagados, golpes, súplicas. En uno, un custodio se detiene frente a la cámara y dice en voz baja: "Otro más. Este ni gritó". Los videos se filtraron. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. La opinión pública salvadoreña se partió en dos. Algunos, aún aferrados al discurso del fin de las pandillas, justificaban las acciones con frases como "algo habrán hecho" o "era eso que mataran más gente". Pero otros, cada vez más, comenzaron a exigir cuentas y sobre todo comenzaron a dudar. ¿Qué más se había escondido bajo la narrativa del orden? El Congreso se vio obligado a formar una comisión especial, pero no duró ni 3 días. Bukele la disolvió con un decreto de emergencia nacional, alegando que había fuerzas internacionales intentando desestabilizar el país. Los medios críticos comenzaron a ser censurados. Algunos periodistas recibieron amenazas. Uno de ellos, que publicó un reportaje con nombres de los fallecidos, fue encontrado golpeado frente a su casa. El mensaje era claro: el control seguía intacto. Pero ya era tarde. Desde Estados Unidos, un senador demócrata pidió una investigación internacional independiente sobre lo ocurrido en el SECOT. La ONU, ahora sí con presión diplomática, exigió acceso al penal. México, Colombia y Chile expresaron preocupación en foros multilaterales. Y mientras tanto, cientos de familias comenzaron a reclamar los cuerpos de sus hijos desaparecidos en 2023. Jóvenes que fueron arrestados durante el régimen de excepción por sospecha de pandillerismo, pero que nunca fueron presentados ante un juez. Ahí en esa celda sin número, en esa fosa cubierta con acero, comenzaron a encontrarse los nombres que los registros negaban. La narrativa oficial colapsaba, y con ella la imagen de Bukele como héroe de la seguridad. Lo que se había vendido como una cárcel modelo resultó ser un dispositivo de exterminio. Lo que se había mostrado como justicia se reveló como crueldad institucionalizada. Y mientras todo esto ocurría, el presidente insistía en que eran ataques pagados por la oposición. Nadie, ni sus más leales seguidores, pudo sostener esa idea por mucho tiempo. El impacto fue demoledor. En cuestión de semanas, el SECOT pasó de ser una joya propagandística a un símbolo de horror. La presión internacional derivó en la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por primera vez, se barajó la posibilidad de que Bukele enfrentara un juicio por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pero quizás lo más doloroso fue la revelación final. Algunos de los muertos ni siquiera eran pandilleros. Entre las identificaciones aparecieron campesinos, estudiantes, trabajadores detenidos por error, gente que jamás debió haber pisado una celda y que terminó sus días entre grilletes, oscuridad y gritos que nadie escuchó. Suscríbete si te gustó el video, porque la verdad, aunque se oculte en una celda sin nombre, siempre termina saliendo a la luz.